Había pasado un tiempo desde la primera vista hacia el Hotel Azbin, los espectadores solamente estaban charlando unos separados de otros, debido a que se sentían bastante incómodos uno con otros respecto a todo lo visto, especialmente por la inesperada redención de Sir Pentious. Moxie. Esto sigue sin tener sentido. Comentó Elim mientras seguía mirando a la nada, su mente no estaba segura de nada al final, un remolino de emociones complejas, confusión, sorpresa, inseguridad y envidia. Millie. Calma cielo, seguramente debe haber alguna explicación razonable, eso creo. Decía su esposa tratando de calmarlo, aunque ella no estaba mejor pues ciertamente la redención era posible y esta dudaba de sus creencias sobre todo el asunto. Moxie. Lo sé cariño, pero ¿por qué? ¿Acaso él merecía más el cielo que alguno de nosotros? Millie. Moxie. Nosotros los habitantes pasamos por tantas mierdas y un pecador que no es mejor que nosotros se gana el cielo. Para el diablillo era estúpido, él, Millie y varios diablillos tenían más corazón que la mayoría de pecadores, era injusto sus vidas fueran así. Loona. Somos habitantes de este basurero, no podemos hacer nada para cambiarlo, Dios nos dio esta vida. Stolas. Creo el término correcto es Satán les dio esta vida. Octavia. Padre, no ayudas. Comentó esta mientras suspiraba por la actitud de su padre. Esta veía a la entrada de la sala de cine hacía rato que uno de los anfitriones estaba desaparecido y realmente tenía sus dudas, así que se acercó a la salida siendo notada por una persona la cual le preguntó directamente Loona. Oye chica, ¿a dónde vas? Comentó haciendo todos observen a la chica búho estar por salir por la puerta de la sala. Octavia. Tengo mis dudas respecto a esto, el chico y lo que ocurre. Stolas. Hija, no creo sea buena idea salir de aquí, ¿sabes de lo que son capaces estos chicos? Octavia. Lo sé, pero tengo dudas y si él las va a responder. La chica estaba decidida a salir y buscar al anfitrión, pero del suelo un ser de alas oscuras, mirada penetrante, cuerpo delgado y encorvado mientras soltaba una presencia extraña. Ryuk. Joven Octavia de Lars Goetia, se le agradece no salir de las instalaciones previstas, ninguno actualmente posee ese gusto. Comentó el ser mientras veía de frente a la chica la cual se alejó lentamente con algo de nervios, pero aún más intrigada por el nuevo individuo. Fitzroy. Espera, ¿qué mierda eres? ¿Un demonio? Berrosica. Quisiera decir que sí, pero su presencia es más oscura. Los pecados analizaban la situación desde sus asientos. La acción del ser frente a sus ojos parecía algo que siempre cometía, pero solo uno de ellos decidió hacer la pregunta exacta. Satán. ¿Eres el jefe del chico? Ryuk. De hecho él es mi jefe. Blitz. Aguarda, déjame ver si entiendo, tú que pareces más fuerte, aterrador y esas mamadas, ¿eres el ayudante? Preguntó este sin creer que un humano, que aunque claramente normal no era de igual forma, tuviera algo que parecía un demonio. Crimson. Y bien, si estás aquí he de suponer el chico nos manda un mensaje. Ryuk. Bueno, solamente vine cuando noté la presencia de la joven Octavia intentando dejar la sala. Fitzroy. Pero entonces ¿qué haremos? Ryuk. Pues si mal no me equivoco vieron ya que Pentious se redimió y escenas del rap anterior donde seres celestiales estaban. Comentó este mientras los del elenco de Yuba Boss asentían respecto a la situación. Estella. Según lo que dijo al comenzar veríamos a distintas facciones, supongo veremos a los del cielo. Beelzebub. Sería hasta conveniente considerando que vimos a la serpiente ascender. Comentó la gula mientras esta veía algo intrigada la situación. Tanaka. Pues en eso no te equivocas. Comentó el joven entrando con un traje metálico morado que cubría casi todo su cuerpo. Blitz. Ahora pareces un ladrón de mal gusto. Tanaka. Diría que me ofendí, pero me han dicho cosas peores. Comentó este mientras aparecía en la sala viendo a los elencos. Tanaka. Bien, luego de lo ocurrido veremos ahora el cielo. Crimson. Me intriga el por qué justamente el cielo. Ryuk. Bueno, para entender la situación del infierno y acontecimientos que verán más adelante, deben conocer a los habitantes del cielo. Collins. Será curioso ver a más habitantes del cielo, ¿no creen? Cletus. De ser así supongo serán altos mandos. Comentó el querubín intrigado de lo que podrían ver, más sabiendo lo de los exterminios ahora sería la posibilidad de descubrir cómo volver. Tanaka. Bueno sí, pero esperemos a mi colega. Estella. ¿Tu amigo el secuestrado? Tanaka. Pues. Tanaka no terminó de hablar cuando en la sala apareció una caja gigante y un individuo apareció. Deadpool. Hola mis amantes de los furros y los gays, vengo a dejarles un paquetote para Beelzebub. Dijo el hombre de traje rojo mientras dejaba el paquete y luego salía corriendo del lugar. Ryuk. ¿Por qué tengo el presentimiento de una tontería? Tanaka.
Si es lo que creo que es no me sorprendería. Dijo esperando el pecado de la gula abriera el paquete, pero este seguía mirando extrañada. Beelzebub. Tengo mis dudas. Asmodeus. Vamos, ve qué es lo peor que puede pasar. Beelzebub. Sabes, esa frase no es buena decirlo en momentos como este, ¿verdad? Comentó mientras esta veía la caja y suspirando abriendo el paquete notando que dentro venía algodón de azúcar, pero también el chico estaba dentro. Luca. Hola de nuevo. Beelzebub. Este es el paquete más raro que recibí en mi vida. Mammon. Una basura, mejor dicho. Dijo este bastante irritado mientras veía a otro lado al ver la llegada de Luca nuevamente a la sala. Luca. ¿Sigues molesto por tus bolas? Leviatán. Sí que lo está. Mammon. ¿De qué lado estás, Levi? Leviatán. Bueno, Mammon, te lo buscaste si soy honesta. Dijo el pecado de la envidia. Octavia. Y bien estando todo, supongo empezaremos esto, ¿cierto? Comentó intrigada al querer saber de qué tratara exactamente esto. Tanaka. Cierto, vean la pantalla y deliten sus ojos con el paraíso. Comentó mientras la pantalla se encendía. Então veio buscar pro seu mundo sentido, e aqui vai encontrar. Bem-vindo ao paraíso, que é uma vida ideal, pra que os demônios possam se redimir. Será que pode ser acontecer algo tão lindo assim? Está fora da nossa condição. Sei o que é melhor pra população. Acreditar mesmo em redenção. En pantalla se notaba como una melodía calmada y relajante era interpuesta entre las imágenes mientras un enorme brillo dorado salía de la pantalla, cegando por unos momentos a estos. Striker. Entonces este brillo significa. Unrealfus. Este debe ser el cielo, bastante como esperarías. Comentó el Goetia de hielo mientras veía con algo de impresión la pantalla. Para él esto sería clave en sus planes y el cielo sería su capacidad. Agente 1. No creí ver el llamado paraíso de frente. Agente 2. Concuerdo contigo, es curioso. Pero de la nada al notar a dos figuras descender de lo alto con una pequeña sonrisa en sus rostros tomó el panorama notándose quién estaba con estas figuras angelicales. Asmodeus. Charlie. Supongo esto ocurre antes del ataque al hotel y luego de la charla con Lucifer. Beelzebub. Supongo que al ser el más cercano a los ángeles, Lucifer puede pedir una reunión con estos. Satán. Independientemente está claro, eso es peligroso, el cielo no es nadie en quien confiar. Collins. Tampoco somos tan malvados. Moxie. ¿Olvidan los exterminios? Comentó este ante la supuesta defensa del querubín, a lo que este mismo solamente suspiró, agachando la cabeza mientras en pantalla las palabras de la chica más joven entre los ángeles parecía estar feliz y alegre de ver a alguien como Charlie. Su sonrisa deslumbrante, fe y emoción eran prueba clara de todo. Blitz. Oh, que esta niña parece muy alegre para mi gusto si soy honesto. Comentó pareciéndole raro la actitud de Emily. Millie. Bueno, tiene buena energía, pero si tanta alegría y inocencia es rara. Tanaka. ¿Lo dicen solamente porque ella es del cielo? Octavia. Creo que sí. Comentó mirando a los Sims, pues sabía no todos veían de buena manera a los del cielo, ella era igual pero los hechos estaban allí. Mammon. Tampoco es que tengamos una buena vista de estos angelitos bonachones. Luca. Bueno, para contextualizar la situación, Charlie luego de su reconciliación con Lucifer pidió una reunión con los altos mandos del cielo. Lucifer se lo concedió pero advirtiéndole lo peligroso que son con sus ideales. Crimson. Es claro, no escucharan de buenas a primeras a una demonio, menos a la hija del rey del infierno. Fitzroy. No me gusta concordar con él, pero es verdad, dudo escuchen a un habitante del infierno. Comentó Fitzroy mientras veía la pantalla. Luca. Bueno, Charlie al llegar conoció a dos serafines que son importantes y serán las primeras en esta reacción. Tanaka. La primera es Emily, siendo la serafín más pequeña entre los mismos y la más inocente en cierto punto, cree fielmente en que siempre hay una solución pacífica y tranquila de hacer todo, pues cree en que son ángeles y siempre con buenas intenciones pueden tener paz. Explicó el joven mientras veían cómo se comportaba Emily, como esta sí creía en el plan de Charlie desde que lo escuchó. Stolas. Si bien nosotros ya vimos es posible, para ese momento eso era inverosímil, un pecador no podía redimirse de sus acciones. Leviatán. Sin mencionar que incluso los del cielo tendrían sus dudas, y que seguramente los exterminios no eran de conocimiento público. Estella.
No sé, pero la actitud alegre de esa pequeña serafín ya molesta. Dijo Estella bastante irritada de la energía que desbordaba Emily, pero al escuchar a la serafín mayor y su pregunta era claro quién mandaba allí y sobre todo, lo dudoso de aquel objetivo. Satán. Bueno, en eso no se puede equivocar, si ella misma no puede creer del todo en eso, ¿cómo piensa lograrlo? Dijo Satanás mientras veía la pantalla. Striker. ¿A todas estas quién es ella? Luca. Ella será la mayor de entre los serafines del cielo, se sabe poco de la misma pero es otra pieza clave en todo este dilema de los exterminios. Dijo calmadamente mientras veía la pantalla. Belfegor. Qué curioso, fue todo lo que ésta decía mientras volvía a caer dormida. Tanaka. Vean la pantalla y entenderán más de esto. Comentó el joven mientras señalaba la pantalla nuevamente. O que desejo, que tanto busca, você não vê que isso é loucura. Loucura. Esse é o motivo pra glória. Aceita o que não sente como resposta. É necessário pro bem das nossas histórias. Não quero que sofra igual você vê. Por isso eu devo te proteger. Isso a custo do que de ver tanta gente perecer. Mientras la pantalla seguía enfocando una especie de juicio entre los ángeles, siendo el centro de esto Charlie quien sacaba a luz su idea de redención ante todos los habitantes del cielo. Loona. Sinceramente me cuesta creer que esta chica de verdad esté dispuesta a llegar tan lejos por los pecadores. Berrosica. Pero se nota no todos están de acuerdo. Dijo notando a Dani su mano derecha en el juicio queriendo entorpecer las palabras de Charlie. Asmodeus. Adam sí me estresa realmente. Leviatán. Es bastante irritante sí, pero tiene sus motivos. Striker. Pues que esperaban, solamente la niña cree que con buenas acciones puede llegar a esos idiotas del cielo. Cletus. Mi pregunta es por qué ellos serían perdonados y nosotros por un error se nos prohibió entrar al cielo. Dijo Cletus mientras se preguntaba realmente qué clase de acción pagaban para no regresar a casa. Agente 1. Bueno, he de imaginar que las reglas celestiales prohíben matar a todo ser. Fitzroy. Sí sabemos eso, pero ¿qué tiene que ver este juicio? Sabemos que no creían era posible, pero ¿y los exterminios? Barbie. Cierto que tienen que ver estos serafines. Comentó Barbie mientras veía la pantalla, pero ver la siguiente escena dejó todo claro, mientras se revelaba por parte de Adán el exterminio. La sorpresa colectiva entre los habitantes celestiales era clara, incluso Emily estaba perpleja siendo que las miradas se posaron en la única que parecía serena ante la situación. Collins. Señorita será. El pequeño querubín veía todo con desconcierto, debía haber una razón, una respuesta a por qué todo esto. Andrealfus. Pues no me sorprende, los monarcas comúnmente acostumbran a tomar medidas drásticas para el bien común, pero ciertamente solamente para su beneficio. Stolas. Creo no eres quien para decirlo, Elsa Barata. Comentó molesto Stolas mientras veía al búho helado. Satán. La mirada de aquella serafín lo deja muy claro. Mammon. Lo disfruta la perra celestial. Comentó Mammon mientras reía, era hipócrita de los ángeles parecer los buenos cuando la mirada de una de sus altos mandos parecía gustarle eso. Estella. ¿En serio la niña sí que no entiende? ¿Cree realmente sus palabras afectan en algo? Moxie. Aunque de la cara por los pecadores, sé que si me dijeran eso no esperaría escuchar. Bleach. Es que al principio era estúpido pensar la redención era posible, mas si piensa que esas vidas que han causado daño merecen redimirse. Comentó Bleach dejando claro su punto, si bien entendía sus malas acciones solamente eran un muro, ya los actos estaban cometidos, no se justifica, al final ya está en el infierno. Asmodeus. Quisiera estar allí, Charlie se ve realmente afectada, pero hay algo que no entiendo. Tanaka. ¿Y eso sería? Asmodeus. ¿Por qué Baugie está allí? ¿No se supone ni un pecador puede tocar el cielo como tal? Comentó mientras notaba ese pequeño detalle, para todos era verdad, no se supone un pecador cualquiera podría entrar al paraíso, y Baugie parecía conocer de cierto modo a los exterminadores. Octavia. El pecado de lujuria tiene razón, ¿hay algo que no nos hayan dicho de Baugie? Luca. De hecho no, todo lo mencionado anteriormente es cierto, pero eso lo sabrán luego, porque no miran un poco. Dijo calmadamente. Todos no entendían el por qué evitar el tema, pero ver cómo será parecía justificar el por qué hacía todo, proteger a Emily, pero al mencionar al ángel caído recordaron una cosa.
Beelzebub. ¿Evitar el pecado de Lucifer? Chicos, sabemos Lucifer no cayó del todo por querer, ¿hay algo que no sepamos del todo? Luca. Como se dijo con anteriormente, Lucifer cayó por un error, será solamente buscaba a su punto de vista proteger esa capacidad de Emily de soñar le provocara problemas. Agente 2. ¿Pero por qué sería malo? Solamente es libre albedrío. Tanaka. Y ese es el dilema, tener pensamientos liberales y que pueden romper las reglas celestiales, el libre albedrío que Lucifer soltó fue su castigo. Comentó mientras veía la pantalla, todos notaron una cosa al pasar la melodía, en aquel juicio Emily protege a Charlie mientras él solamente buscaba justificar sus acciones con palabras que aunque con razón solamente eran eso, palabras sin fundamento. Striker. Sus palabras de serafín valen tan poco a estas alturas. Mammon. Siendo honesto, los serafines tienen esa pinta de ser tontos, solamente miren a Lucifer. Satán. Aunque entiendo mantener el orden es lo primordial en sus objetivos, sus métodos son radicales. Beelzebub. Satán, creo eres el menos indicado para hablar de métodos radicales. Comentó la gula alejándose un poco, sabiendo su compañero podría estallar de enojo. Satán. Cállate, ve. Gritó en voz alta, pero no salió fuego a su alrededor, lo que causó intriga en Satán, pues notó desde hace rato sus capacidades estaban limitadas, solamente pudiendo soltar su aura. Asmodeus. Bueno, por lo que veo hasta nuestras capacidades ya están frenadas. Luca. Supongo fuiste tú. Tanaka. Obvio fui yo, luego de lo de Mammon no dejaría, destruyan mi sala y por cierto, payaso de avaricia, te daré tus bolas al finalizar esta reacción. Comentó calmadamente mientras Mammon lo veía extrañado. Mammon. ¿Y por qué? ¿Acaso buscas algo? Tanaka. Digamos que solamente por una pequeña conexión, te puedo entender, no diré más de allí. Luca. ¿O hablas de eso? Comentó con una pequeña sonrisa mientras veía de reojo a Beelzebub. Blitz. Ajá, si podemos ir a lo esencial. Moxie. Blitz tiene razón, ahora sabemos qué piensan las dos serafines que mandan arriba por decirlo así, pero mi duda radica en qué harán ahora. Kenie. Supongo que no se creyeron sus basuras infernales. Comentó la miembro femenina de los querubines. Cletus. ¿Hasta qué hablas? Agente. Ciertamente estabas bastante callada. Mente Tanaka. Como digo que me olvide de su existencia hasta ahora. Pensó mientras veía la pantalla. Andreelfus. Supongo solamente queda esperar, digo por lo que se ve, no dirán nada de estos serafines que no se muestre, ¿cierto? Luca. En eso no te equivocas, mientras se muestre algo eso se explicará solamente. Estella. Vaya basura de anfitriones. Luca. Y pensé lo estúpida no se le quita. Estella. Dijiste algo niñato pito chico. Comentó Estella molesta. Tanaka. No se me peleen, solamente miren la pantalla. Comentó mientras veía a ambos y Andrealfus tomaba de los hombros a su hermana para que se calme. Berrosica. Aquí la paz no es opción. Fitzaroli. ¿Apenas te das cuenta? Tantas divergências nos trouxeram cá. Tantos questionamentos entre o bem e o mal. Uma guerra vai acontecer e o genocídio será a solução. Demônios não poderão ascender. Essa é a nossa missão. Crimson. Ahora parece como si se cuestionaran sus acciones, curioso y algo tarde si se me permite decir. Estolas. ¿Tantos desacuerdos? Supongo hablan de las formas de pensar de los miembros del cielo. Comentó calmadamente mientras veía la pantalla, cada palabra, dicha con esa solemnidad era clara. Barbie. Estos ángeles solamente demuestran ser tan radicales como el infierno, solamente que lo disfrazan. Blitz. Seamos honestos, se nota el que más disfruta de esto es solamente una persona que me sigo preguntando qué tiene en su mente. Comentó mientras veía la pantalla, mientras seguía avanzando la palabra guerra, resonó en las mentes de todos, pues los ángeles buscaban una simple excusa para acabar con pecadores en sus territorios. Asmodeus. De todos modos no dejaríamos acabaran con nuestro hogar. Leviatán. Solamente si tocaban nuestros anillos y lo sabes, Asmodeus. Asmodeus. No entiendo, solamente quiero entender por qué no movemos un dedo. Comentó mientras veía de reojo al único que le daría es respuesta más que clara. Satán. Recuerda, Asmodeus, solamente debemos gobernar nuestros anillos, ese fue la decisión de todos los pecados, o tengo que recordarte cómo era todo antes Lucifer llegara.
Comento no con ira, enojo o algo negativo, hablo con suma seriedad mientras veía a Asmodeus. A la vista de Satán este no parecía un pecado capital ahora, siempre fue el más sensible de los 7, tal vez por eso se llevaba bien con Lucifer. Beelzebub. Por este tipo de cosas no nos juntamos seguido. Mammon. Nosotros no necesitamos eso. Beelzebub. Si notas esto, el cielo busca una guerra, si esto acaba mal podrían invadir nuestros anillos. Luca. No realmente. Comentó el joven metiéndose entre la gula y avaricia. Luca. Como dijimos antes, estos solamente están interesados en acabar Ciudad Pentagrama solamente. Strike. ¿Pero saben de la existencia de los anillos? Tanaka. ¿Hasta dónde sabemos saben su existencia y sobre los pecados solamente? Andrielfus. Bueno, es un problema menos si somos honestos, no requerimos de tantos problemas. Kenie. TSK, cállense seguramente y los exorcistas les darán una buena lección. Cletus. Solamente necesitan más ayuda. Comento mientras sonríe, esperaba que Adam y sus exorcistas los ayudaran a volver y se unirían al ejército para vengarse. Tanaka. Solamente vean la pantalla. Mientras el estribillo resonaba en las mentes de todos, se notaba la fuerza que aquellos seres más allá de lo divino podían ejercer, una luz tan brillante que cegaba a todo aquel que veía a esas puertas doradas. Estolas. Esto no es el mejor escenario, pero la luz tan resplandeciente es algo que jamás creí ver. Asmodeus. ¿Destrucción y caos? ¿Desde cuándo el cielo se volvió así? Pregunto con dudas. El pecado de la lujuria, realmente no entendía por qué el cielo no parecía ser lo que aparentaban. Beelzebub. Créeme Asmodeus, trato de entender y solamente me hace pensar en las cosas cuestionables que Lucifer no nos contó. Comento esta mientras veía la pantalla sin tener una respuesta clara respecto a su duda. Blitz. Estos bonachones sí que me estresan. Millie. ¿Salvar su paraíso? A costa de acabar con nuestro hogar. Comento bastante irritada por cómo iban las cosas, pues solamente se demostraba el pecado más grande que se demuestra a pecadores, matar por placer. Loona. A estas alturas me dejan claro, los del cielo son demasiado hipócritas, dicen que hacen siempre lo justo, pero matan a placer en nuestro hogar. Tanaka. Bueno, tampoco es que estén haciendo algo malo. Comento mientras detrás de su máscara poseía una pequeña sonrisa, pero sus palabras dirigidas con esa tonalidad de calma y alegría dejó algo molestos a unos. Millie. ¿Nosotros merecemos esto? Luca. Amigo, cuidado con lo que dices. Comento calmado por fuera, mientras por dentro esperaba ver que su colega dijera algo interesante. Octavia. No entiendo, ¿defiendes a los del cielo? Agente 2. Creo me doy una idea de lo que quiere decir el niño. Comento la agente del gobierno mientras arreglaba sus lentes, observando a el joven de traje. Tanaka. ¿Ah, sí? Bueno, agente número 2, dígame qué supone. Agente 2. Recalculando la información obtenida, si bien el ataque a los dominios demoníacos parece algo exagerado, posee sus bases. Agente 1. Primero debemos tener en cuenta los pecadores, el objetivo específico de los ángeles, teniendo en cuenta estos poseen hasta más poder que un habitante normal del infierno. Estos lo ven como más peligrosos, me atrevo a decir con poder al nivel de los llamados Ars Goetia de los textos bíblicos. Comento mientras los miembros de la realeza Goetia miraban a estos. Para Andrielfus y Estella, si bien les sonaba algo exagerado esa suposición, para Estolas y Octavia sí podía ser cierta. Agente 2. Segundo punto, los ángeles creen firmemente en las amenazas del infierno por Lucifer, sin tomar tan en cuenta los pecados capitales. Eso forma descontento que alguien aprovechó para crear los exterminios. Agente 1. Y teniendo en cuenta a ambos lados, se odian sin llegar a dialogar, ya sea porque los pecadores y demonios no son pacifistas, y los del cielo por desconfiados, un odio mutuo que no les hace entablar amistad. Terminaron de comentar los agentes mientras chocaban los puños en señal de victoria. Un silencio llegó a la sala de cine, todos solamente pensaban en las palabras de aquellos humanos que estaban con los demonios y querubines, pero unos aplausos rompieron el mismo silencio. Tanaka.
Felicidades agentes 1 y 2, sus palabras son ciertas, la palabra clave de este caos es el miedo, ambos lados poseen una gran desconfianza por parte de sus líderes que transmiten a su gente y eso creó la barrera social que conocemos como bien y mal. Fitzroy. Espera, dices también tenemos culpa. Striker. No sorprende, cada lado posee su visión del mundo, por eso nos odian, el libre albedrío que poseemos. Comentó el mercenario mientras veía al chico y su amigo. Striker. Es así de simple, correcto mocoso. Solamente nos ven como monstruos que son diferentes a ellos mientras nosotros somos así y por el odio de su marginación nos creó odio a sus lujos, no es tan distinto de la sociedad de cada reino si somos honestos. Dijo el imp mercenario mientras observa por unos momentos su sombrero vaquero y toca su marca de quemadura hecha por su enfrentamiento con Blitz, realmente no le importaba qué pasara con el cielo o infierno, su objetivo era otro y no descansaría hasta lograrlo. Moxie. ¿Y qué sabrás tú, Striker? Striker. Más de lo que crees, enano con moralidad, ya veo saliste muy diferente a tu padre, jajaja. Comentó Mien reía levemente, tan distintos padre e hijo era divertido especialmente luego de ver cómo era Crimson, mientras Moxie apretaba su mano contra su hombro el jefe de mafia solamente dejó salir algo de humo de su porro, no le interesaba ya su hijo al final. Millie. Maldito hijo de Luca. Creo deberían calmar sus emociones, cuando mi amigo usa su traje si llega a ser radical. Beelzebub. No creo sea para tanto niño. Mammon. Hasta donde hemos visto no es capaz de golpear a alguien. Leviathan. Dijiste lo mismo del joven de chaqueta y te arrancaron sus bolas. Dijo no confiándose mucho del joven con traje. Tanaka. En fin sigamos. Comentó mientras el estribillo pasaba solamente sentían una cosa segura, esto acabaría mal en todo el sentido de la palabra. Satán. Los ángeles pueden sangrar, y si debemos hacer que lo hagan para seguir existiendo, guerra tendrán. Comentó el pecado de la ira mientras veía serio la pantalla, sabía una guerra contra el cielo era lo menos adecuado especialmente con lo mostrado pero sabía que estos no darían su brazo a torcer. Até se exparte mais, me recusei a seguir o extermínio. E quando me salvou, eu pude ver o sentido. Uma chance de poder viver, conheci o amor. Do seu lado eu estarei, seja pro que for. Se cada anjo no céu deseja guerra, lutarei ao lado dela. Isso tudo é por ela, é por ela. Não vamos parar até a ascensão. Extermínio não é a solução, a solução. A dor não vai acabar enquanto a gente não ganhar. Mientras procesaban el estribillo, una cara conocida apareció ante ellos, algo que unos debieron ver venir, su rostro gris como el metal, mirada de guerrera, y cabello blanco aunque corto en esta ocasión, daba pase a una sola cosa dicha por uno de los pecados. Mammon. Espera, ¿qué mierda? La novia de la hija de Lucifer es una exorcista. Dijo la avaricia realmente atónito, podía esperar lo que sea, incluso fuera una hermana o persona diferente, pero en su tono también estaba una gran molestia, al final el chico les tomó el pelo. Stolas. Espera Bungie. Pero nos dijiste. Luca. Digamos que tuvimos que evitar detalles importantes, por lo que dijimos una antigua teoría de Bungie. Comentó antes el caos se desatara en la sala de cine, pero más que irse en contra del de chaleco negro al saber cómo es, las miradas pararon en el dueño del lugar. Octavia. ¿A qué viene eso? Nos mentiste. Comentó ciertamente molesta, por decirles información falsa sobre Bungie y su origen. Tanaka. Lo que ocurre es simple, hace tiempo cuando empezamos a investigar esa información dada era lo más cercano a cuando Bungie fue investigada, con el paso del tiempo mientras inspeccionábamos su hogar se descubrió esa verdad, por lo que mantuvimos su verdadero origen para esta reacción. Dijo el anfitrión mientras explicaba su punto respecto a todo el asunto que pasaba ante todos. Striker. Hasta en los gobernantes más grandes hay revuelcos con seres que no deben, el poder sí les da derecho a todo. Fitzroy. Bueno, pero si era exorcista, ¿qué cambió realmente? El imp payaso preguntó sin ver algo que le diga por qué dejó el cielo, pero mientras la escena pasaba notaron como Bungie se acercaba a un callejón durante un exterminio, pero al ver su objetivo algunos quedaron atónitos porque mostraba cómo los exterminios acababan con todo sin importar qué. Asmodeus. ¿Un pequeño niño pecador? Comentó realmente sorprendido, si bien creía los ángeles tal vez tuvieran piedad de los más pequeños, se notaba algo que ya para él era claro, los ángeles no son nada de lo que realmente aparentaban. Stolas.
¿En serio los altos mandos del cielo lo permiten? Dijo en tono triste, ver a niños morir no es algo que realmente le guste, será un demonio de la realeza, un ser impuro del abismo, pero también era un padre, y pensar ese niño pudo ser su hija le daba un dolor en su pecho. Collins. Esto, chicos, dijo el querubín mientras veía a la pantalla cada muerte, cada genocidio, ¿en serio esto era lo correcto? ¿Acaso valía la pena? Ellos se suponen deben guiar a las almas y proteger a los suyos, pero acabar con vidas tan pequeñas. Cletus. Vamos Collins, esos niños están allí por... Estaba por hablar pero los agentes le taparon la boca porque sabían si decía algo delicado esto explotaría, pero lo que sorprendió a todos fue la reacción de la exorcista, se negaba a matar al pecador, sin embargo eso conllevó a un castigo, ante todos se mostró como Adán y una exorcista más le cortaban las alas a Baugie dejándola en aquel callejón. Leviatán. Debo admitir hasta para nosotros fue cruel pero en parte se lo buscó. Comento sería Leviatán, si bien entendía que matar niños no era fácil, ella fue creada específicamente para eso matar pecadores, que no cumpliera su cometido era una muestra de debilidad. Moxie. ¿Ella se arrepintió? Barbie. Si sabía lo que le harían porque... Los dos diablillos solamente estaban bastante confundidos respecto a lo que veían. Crimson. Solamente es débil, si no es capaz de cumplir su cometido solamente es un fallo, eso lo debes saber bien Moxie. Dijo mientras miraba a Moxie, el amar, el sentimiento más vago de todos, para Crimson era una debilidad muy grande y su hijo era patético por eso mismo. Millie. Cállate bastardo de... Esta no terminó cuando de repente la pantalla siguió, la escena mostró ahora como Baugie aún al borde del desangramiento total esta fue encontrada por Charlie Morningstar viendo cómo fue aquella chisma que nació en ambas. Mammon. Dejando de lado el momento me sorprende Charlie se enamorara a primera vista de lo que parecía una vagabunda sin partes del cuerpo. Comentó Mammon con diversión mientras Fitzroy solamente bajó su cabeza tocando su brazo, sabía lo que se sentía perder algo de cuerpo que te hacía único, si bien ahora tenía más, no negaba aquella emoción de tristeza seguía en él, Asmodeus notando eso solamente le tocó el hombro a Asmodeus. Porque ella vio a través de un ojo que realmente demuestra su valía. Comentó Asmodeus, pues al igual que Charlie jamás importó si tenía o no algo físico, él se enamoró de Fitzroy por quien es, y por lo que veía sabía Charlie y Baugie siempre estuvieron una para la otra. Loona. Pero el ocultarle esto no afectaría su relación. Octavia. Tienes un punto, si tenemos en cuenta la situación actual. Comentaron dejando aquella duda al aire. Luca. Bueno allí no se equivocan, Adán al ver Baugie en el cielo amenazó a la misma con revelar el secreto a Charlie quien no sabía todavía, pero durante el juicio reveló la verdad para desmotivar a Charlie. Dijo Luca calmadamente. Agente 1. Bueno un secreto como ese no duraría mucho considerando la princesa infernal quería llegar a los altos mandos. Dijo mientras solamente pensaba en las repercusiones de esconder el secreto. Blitz. Pero la pregunta ya sabiendo eso cómo pasaron las cosas. Moxie. Pues es cierto, al no tomar las cosas bien sabiendo eso todo puede acabar mal. Dijo volviendo al tema de ambas chicas. Tanaka. Pues luego de saber eso, Charlie hizo el trato con Alastor y claro, fue enviada a buscar armas de una Overlord, Carmilla, y bueno eso ya saben cómo pasó todo. Comentó mientras señalaba la pantalla y en la misma se mostraba el enfrentamiento de Carmilla y Baugie nuevamente siendo toda una coreografía de danza. Berrosica. He de admitir ambas se mueven bien. Beelzebub. Tiene razón como su pelea es una danza es bastante lindo de ver. Leviatán. Y también muy elegante. Luego la escena vuelve al enfrentamiento en el hotel donde esta vez se nota a Baugie enfrentando a la mano derecha de Adán mientras afuera en el hotel todo era un caos. Millie. Veo es hora de pagar por lo que le hizo. Dijo con una sonrisa mientras veía a Baugie contra aquella exorcista dando todo en batalla mientras en la mente de Baugie solamente existía vencer, no solo por ella, lo hacía por su gente, por el amor a la persona que la salvó. Crimson. Tal vez tenga potencial, pero con ese Adán todavía afuera dudo haga algo. Andrealfus. Bueno esta exorcista fue bastante curiosa. Comentó bastante intrigado, realmente los del cielo eran amenazas muy grandes. Collins. ¿En serio esto no puede ser más duro? Octavia. Y tenía que decir eso. Tanaka. Pues ya lo dijeron, vamos a lo bueno. Dijo mientras sonríe y señala a la pantalla. Vai com calma, querida, porque não dá pra escapar. Seu tempo está acabando, então já pode rezar. O final pra vocês é certo. Eu já disse, o inferno é eterno.
La pantalla duró por unos momentos en silencio absoluto mientras imágenes de cierta figura era proyectada en la misma. Bleach. Por lo que veo viene ese humano raro. Dijo el diablillo mientras veía la pantalla y a su vez Adam nuevamente era presentado ante las vistas de todos, pero esta vez se notaba el tono burlón que este poseía mientras hablaba con Charlie. Satán. Realmente no espero el primer humano se comporte como un completo tonto. Dijo Satán bastante calmado, si bien entendía lo peligroso del arcángel, la actitud de este no le dejaba una imagen tan imponente del todo. Estella. Bueno, el humano actúa como un chimpancé en toda palabra. Dijo pues le parecía ridículo como se proclamaba el mejor de lo mejor, pero mientras Adán hablaba a su vez su mano derecha también se dirigía a Charlie solamente que ésta lo hacía de forma más hostil. Octavia. ¿Y esta es su mano derecha? Parece muy contraria a su jefe. Loona. Cierto se nota que ella es capaz de acabar contigo si lo desea. Todos tenían sus preguntas pero antes que sucediera, escucharon las palabras de Adán hacia Charlie. Crimson. El infierno es eterno, gran manera de decir que los pecadores merecen estar allí. Dijo este con un tono de burla, realmente la forma en que Adam se refería a el infierno era muy detallista. Moxie. Tal vez es un infierno, pero es nuestro infierno. Dijo mientras dirigía su mirada al mafioso bastante irritado de su sarcasmo. Crimson. Moxie, te creí mejor, no puedes esperar que él no tenga razón, somos demonios, ¿hasta cuándo seguirás viendo bondad en los demás? Striker. Él jamás lo hará, solamente es un llorón. Dijo el mercenario con un tono burlón mientras veía la pantalla, antes dijera algo el imp, se mostró un estruendo en la pantalla, era Adam con su guitarra mientras escenas del imponiendo su autoridad celestial ante Charlie eran mostradas, como revela los exterminios en el juicio y el ataque al hotel, la esencia del arcángel era única sin dejar de lado a su mano derecha. Beelzebub. Este tipo solamente me irrita. Asmodeus. Realmente es molesto, más como habla de nuestro hogar. Dijeron ambos pecados mientras estos tenían una mirada de molestia en sus rostros. Stolas. Este exterminador es realmente un peligro, pero no dirán nada. Dijo viendo a Tanaka y Luca, los cuales se miraron y luego habló uno de los mencionados. Tanaka. Bien, primero, ya saben de Adán el primer humano, creado a imagen y semejanza de Dios en toda regla, este siendo el líder de los exorcistas en el cielo, la historia de Adán como se le dijo en la anterior reacción es desconocido del todo por cómo es contada. Luca. Y su mano derecha Lute, esta ángel exorcista siempre le ha sido fiel al arcángel en toda regla, siendo que sería la parte más seria que a veces Adán necesita para aunque también es como su fan número uno. Leviatán. Pues se entiende que esta misma sea así pues son creados y entrenados para ello supongo. Comento calmadamente el pecado de la envidia. Satán. Independientemente de las razones creerse más que nosotros es su mayor error. Stolas. Majestad, sonara grosero de mi parte pero para pecadores él sí sería muy poderoso, supongo por eso es condescendiente. Luca. Pues no se equivoca. Dijo calmadamente Luca mientras señalaba la pantalla, en ella se notaba como Adán se burlaba de los demonios y se proclamaba a él y los del cielo seres perfectos y cercanos al Creador, mientras ellos solamente eran creación de lo peor que existe, esas palabras ciertamente molestó a varios por la hipocresía en sus palabras. Berrosica. ¿Seres divinos cercanos a Dios? Es pretencioso. Striker. Pretencioso es poco, pues cree que es más solamente porque posee el poder de matar, nada del otro mundo. Cletus. Pues somos seres bendecidos por Dios, ustedes no se puede decir lo mismo, basuras infernales. Kenny. Cierto, ustedes demonios son la plaga de la tierra, especialmente con esos demonios. Dijo la oveja amarilla mientras señala a Imp. Millie. Jódanse, ¿creen ustedes los del cielo son mejores solamente por su estúpida aurora en su cabeza? Bleach. Cierto, además hasta donde veo fueron expulsados así que no se pueden jactar. Tanaka. Pues Adán tiene su punto. Comento este mientras era visto por todos. Luca. Mi colega tiene razón, seamos honestos tal vez ustedes sean tratables, pero no me pueden decir lo mismo de los pecadores y demonios que demuestran ser escorias. Octavia. ¿Creen meternos en el mismo saco justifica esas acciones? Tanaka. Joven Octavia, solamente ponlo de esta forma, en la perspectiva de Adán los demonios nacieron del mayor error que fue el fruto, ¿a qué acción que el caído desencadenó? Octavia. ¿Eso que tiene que ver con tantas muertes? Tanaka. Que los habitantes infernales matan siempre, sin remordimiento alguno, se drogan, insultan y maltratan, y eso lamentablemente es tan común que Adán sabe lo que tiene que hacer. Dijo este calmadamente.
Asmodeus. Niño, no te creas un moralista, no sabes nada de nosotros. Dijo realmente molesto Asmodeus. Beelzebub. Chico, ¿a dónde buscan llegar? Dijo esta mientras veía a Luca. Luca. Solamente mostrarles que hasta alguien que pareciera tener cero motivos de matar, los tiene. Crimson. Pues si eso creen, no esperes los demonios se queden de brazos cruzados. Dijo este con una sonrisa maliciosa mientras veía la pantalla. En la misma se notó el enfrentamiento entre Charlie y Adán con manera simultánea de Buggy y Lute, donde la superioridad de Adán era clara ante la joven princesa infernal. Satán. Si en algo he de concordar es que la hija del caído es malcriada por su insistencia. Estella. Realmente esta lucha se hace muy interesante, pero mi duda es por qué no acabo todo apenas llego. Mammon. Fácil, solamente quería divertirse, eso se entiende. Comentó el pecado de la avaricia mientras veía la pantalla con calma. Belfegor. Qué caos más inestable. Fue todo lo que pudo aportar el pecado de la pereza mientras veía con ojos cansados la pantalla. Barbie. He de admitir, esta mujer es una perra loca. Comentó mientras veía a Lute enfrentando a Buggy, pero la escena cambió a una frase que volvió a dejar con cara plana a algunos. Beelzebub. Este arcángel le gusta decir que es la primera verga que existió, ¿verdad? Andrealfus. Eso a veces le quita toda la seriedad a sus actos. Agente 2. Supongo es más por el tema de que al ser la primera persona creada por Dios lo usa como excusa para estar por encima de todos. Tanaka. Bueno, por algo sus descendientes son así, conocemos a uno que es igual. Luca. Creo que sé a quién te refieres. Dijeron ambos mientras un chico pelirrosa pasaba por sus mentes. Al parecer los genes del primer hombre lograban que estos fueran más propensos a tonterías. Octavia. Creo aquí radica en por qué exactamente ese odio a los pecadores, o sea, se hicieron mal, pero uno pensaría el padre de los humanos abogaría por ellos. Estolas. Vía, a veces los padres no son lo que llegan a ser. Octavia. ¿Con qué derecho lo dices tú? No eres mejor que ese hombre. Estolas. Hija, se te hice daño, jamás compensaré eso, pero hay cosas que a tu edad no puedes entender. Comentó este mientras intentaba acercar su mano al hombro de esta, pero la chica solamente golpeó la mano del búho. Octavia. Solamente aléjate. Luca. Esta niña sí que es testaruda. Tanaka. De eso no lo dudes. Dijeron mientras observaban el pequeño show. Octavia. Testaruda. Son hechos que me demostró. Estella. Hija, ¿podrías simple dejar el drama? Esto no ayuda en nada. Comentó está bastante desinteresada mientras se dirigía a la pequeña. Octavia. Pero madre. Andrealfus. Cierto, querida sobrina, solamente sigamos viendo, luego puedes seguir diciéndole sus verdades a tu padre. Dijo burlón mientras dirigía sigilosamente su mirada a Estolas, quien solamente se sentó bajando la cabeza molesto. Satán. Solamente sigamos con esto, una cosa queda clara, Adán es un peligro, y esa Lute lo espero en menor medida. Beelzebub. ¿Seguro? Satán. Solamente sigamos, estos detalles son suficiente para nosotros. Comentó el pecado capital mientras veía a los jóvenes. Luca. Está bien si eso quieren. Dijo mientras veía la pantalla con todos los demás. Cidade dourada de onde eu venho. Esse lado eu sei que já fui há tempo. Anjo caído, mas não tô vendo. Ao lado de quem amo que eu compareço. Não importa se o rádio tiver lá, o papai vai te ajudar no caminho. Minha querida, deixa eu te mostrar o meu toque divino. É o primeiro uma chance, mal vacilão. Como par de chifrão. A primeira foi real, a segunda também real. Você foi tão cruel, eu sou o dono do real. E que você foda todo mundo do céu. Só tá fazendo o meu papel. Cuando la pantalla siguió se mostró nuevamente las puertas del cielo, sin embargo la voz que hablaba era diferente, una que ya ahora todos reconocían. Asmodeus. Entonces Lucy es el siguiente. Comentó calmándose de lo anterior mientras veía la pantalla con una pequeña sonrisa. Satán. Entonces la historia será contada. Comentó seriamente Satán mientras la pantalla reproducía la historia conocida de Lucifer, un serafín que con sueños y deseos siempre fue considerado un desastre por los demás, un joven con sueños y aspiraciones muy distintas a los que otros creían. Beelzebub. TSK jamás supieron valorar a Lucifer, él realmente tenía buenas ideas. Collins. ¿Este es Lucifer cuando estaba en el cielo? Agente 1. Se nota de dónde tiene esa actitud despreocupada vista en el video anterior. Mientras se notaba como Lucifer a pesar de todo jamás fue considerado de fiar, se notaba como este fue desterrado y el por qué, no por orgullo, solamente por querer cumplir un sueño, que lastimosamente condenó a los humanos. Loona.
¿Solamente por querer darle independencia a los humanos? ¿Eso qué tiene de malo? Crimson. ¿No es obvio? El cielo quería tener el control absoluto respecto a la situación. Andrealfus. Los del cielo seguramente no quisieron que alguien con ese tipo de ambición estuviera entre los suyos. Comentó la Elsa de Leyaverso mientras veía la pantalla analizando la situación, pero todo cambió hasta notar a Lucifer en una habitación jugando con patitos de goma mientras parecía no tener realmente el control de su soledad. Satán. A veces me pregunto por qué él es quien nos manda. Dijo este sintiendo vergüenza por la actitud del mismo caído. Mammon. Se nota que bien es lo que menos está. Leviatán. Supongo luego de que Lilith se fue y Charlie se distanció nada fue igual para él. Comentó envidia mientras veía la pantalla Estella. ¿Por qué alguien como él se comporta así? Digo, tiene el poder para tenerlo todo. Agente 2. Pues sería lógico pensar Lucifer sea más apegado a sus instintos de serafín siendo más tratable. Comento con duda pues al final Lucifer no era lo que realmente esperas de un demonio de su calibre. Blitz. Bueno siendo realistas al menos no es un idiota como ciertos demonios. Comento sin importar las consecuencias pues esas palabras iban directas a los pecados capitales especialmente al pecado que les creó a ellos la raza Imp. Satán. ¿Acaso estás tentando a la muerte pequeño Imp? Dijo esto molesto pues entendía el peso de aquellas palabras, pero antes estallara en cólera notaron a Lucifer llegar al hotel donde a base de un musical se dio a cara con el demonio radio. Loona. Si esto es lo que menos esperas de quien comanda el infierno. Octavia. Si te soy honesta esperaría algo más amenazante. Luca. De hecho cuando quiere lo es, pero Lucifer es alguien muy tratable solamente que con problemas de ansiedad y adicto a los patos de goma. Comento divertido pues Lucifer realmente era agradable y eso nadie lo podía negar. Crimson. Una cara de payaso y tonto no ayuda en su imagen. Barbie. Aunque es bueno saber que no es muy descarado y detestable. Más comentarios así eran soltados por los invitados, pero entre todos quienes realmente se preguntaban por qué era así, eran los pecados. Asmodeus. A veces pienso que dejamos muy de lado a Lucifer, Beelzebub. Tienes razón, pero por mucho que lo invitamos a nuestras cosas él las rechaza, supongo no somos tan importantes para él. Comento la gula con cierta tristeza. Mammon. TS casi es así tampoco debería importarnos lo que le pase. Comento aunque parecía molesto realmente sentía tristeza, pues respetaba a Lucifer como colega, pensar no los consideraba igual era deprimente. Leviatán. Supongo a veces las cosas son así. Luca. No deberían pensar eso, Lucifer realmente los considera seres cercanos, pero él es demasiado cobarde para afrontar sus emociones. Belpegor. Solamente necesita ser entendido. Dijo la pereza mientras se caía en su asiento medio dormida pero con un ojo abierto mientras observa a sus colegas. Beelzebub. Belpegor tiene razón, no sé por qué dudo de ese pequeño payaso. Satán. Bueno no será el mejor, pero al menos no sigue las acciones de esos ángeles molestos del todo. Comento con molestia pero su intención era diferente debía admitir Lucifer era su colega, pero la siguiente escena mostró cómo ocurrió todo el enfrentamiento Lucifer llegando mientras se burlaba de Adán, no solo era orgullo y arrogancia, era certeza, aquello que un rey posee. Blitz. Ahora sí se viene lo bueno señores. Comentó Blitz bastante emocionado mientras el enfrentamiento empezó con Lucifer cambiando de forma en varias cosas jugando con Adán pues se notaba la confianza en su hablar y actuar. Fitzaroli. Jajaja debo admitir cómo lo irrita es divertido. Asmodeus. Lucy sí que sabe cómo molestar a las plagas. Dijo con satisfacción al ver cómo Adán cada vez más se molestaba con las palabras de Lucifer, pero las siguientes palabras dedicadas al mismo arcángel solamente desencadenaron las risas de los demonios, él como se burlaba de que sus esposas prefirieron estar con él en la cama, trajo mucha ironía. Mammon. Jajajajaja tanto que se hacía llamar la primera verga. Escuchar cómo su peor enemigo se cogió a sus esposas es de algo divertido. Asmodeus. Una forma deliciosa de darle en su orgullo. Beelzebub. Así se hace Lucifer. Los pecados realmente sentían orgullo y satisfacción al ver cómo Adán era golpeado no con violencia, sino con verdades y sarcasmo. Andrealfus. Esta sí es una actitud digna de un rey infernal. Berrosica. Esas palabras realmente tienen su peso y hasta yo quisiera saber por qué ambas humanas fueron con él. Barbie. No empieces Vero. Comento sabiendo cómo es esta realmente. Agente 1. Debo admitir que tiene estilo con sus insultos. Agente 2. Que eso no te lo puedo negar colega.
Luego, como la última vez, notaron como Lucifer con una Charlie en base demoníaca le daban la arrastrada de su vida al arcángel, dejándolo en el suelo mientras este se jactaba de ser el dueño del lugar. Satán. Apruebo la paliza, menos esas palabras. Comentó sin querer opinar mucho al respecto. Tanaka. Bien, como han observado, los habitantes celestiales son seres más allá de lo normal, ya sea con un sentido de justicia raro, o hasta radical, pero siempre iguales en algo. Octavia. Su poder divino, ¿cierto? Comentó calmadamente mientras veía al chico de máscara. Luca. Exacto, estos seres siempre llegan al roce divino, algo tan único que todo desean tener. Moxie. Aunque no apruebo métodos, fue interesante. Andrealfus. Digo lo mismo, ¿y que sigue joven? Luca. Sigan viendo la pantalla, que esto ya está acabando. Dijo mientras señala a la pantalla con una pequeña sonrisa. Tantas divergências nos trouxeram cá. Tantos questionamentos entre o bem e o mal. Uma guerra vai acontecer e o genocídio será a solução. Demônios não poderão acender. Essa é a nossa missão. Temos o genocídio e a destruição. Pra no inferno causa devastação. Não podem contra nós. Seres celestiais, também angelicais. Exorcistas farão o que for preciso. O paraíso. Mientras el estribillo nuevamente se reproducía, se notaba el ambiente tenso entre los invitados, especialmente por todo lo visto hasta el momento, los serafines y sus dualidades, los exorcistas y sus historias, Adán y Lucifer con esa historia y moralidad, solamente estaban sorprendidos, y si bien no iban a decir nada respecto a eso, notaron como la pantalla cual falla empezó a reproducir algo más. A transmissão não acabou. E eu digo pelo contrário, ela apenas começou. Cada anjo vai ser devastado. É uma guerra inteira, um de fato. E quando eu me libertar, adivinha quem vai comandar? Um gosto peculiar. Quer ser mal e tirano. Nos deixe mostrar o que é um soberano. En la pantalla el demonio radio hizo acto de presencia nuevamente, para el asombro de algunos. Blitz. ¿El venado otra vez? ¿Para qué aparece en esta canción? Comentó confundido el imp. Stolas. Tiene un punto, se supone vemos ángeles. Tanaka. Pues digamos que es parte de la siguiente reacción. Comentó mientras seguían viendo la pantalla, aquellas palabras, el disfrute de poder y maldad que lograban era increíble, para los enemigos de Imp era un deleite tales palabras. Crimson. Poder es algo que todos deseamos, y para alcanzarlo buscamos los medios. Dijo el mafioso con bastante confianza mientras veía la pantalla. Andrealfus. ¿Soberano se? Se preguntó con una gran sonrisa al escuchar la parte final, sabía que por la línea de reacción, lo siguiente eran esos llamados soberanos del infierno, y por cómo Alastor los describía era claro que serían de su agrado. Octavia. ¿Los soberanos? Luca. Bueno, digamos que eso lo sabrán más luego, solamente diré que estos llamados soberanos infernales son bastante fuertes y les darán sorpresas inesperadas. Comentó mientras veía a todos. Al apagarse la pantalla todos se levantaron, pues los ánimos eran difíciles de procesar, especialmente para los demonios por las palabras del chico. Al decir que los ángeles hacían lo correcto, estos pensaron en que al final nadie los apoyaría porque eran demonios, pero antes de irse algunos, Luca llamó a dos personas en particular. Luca. Beelzebub y Estella, ¿podría hablar con ustedes en privado? Quisiera acordar temas relacionados a cierto problema que poseo. Estella. ¿Y crees eso me interesa? Luca. Créeme, te conviene, hasta le podría ayudar a ti y tu hermano. Comentó mientras se acercaba a esta, la cual solamente lo vio con irritación y solamente se puso a su lado molesta en señal de aceptación. En cambio Beelzebub tenía cierta confianza en el poco tiempo con el chico, así que no tenía mucho problema. Asmodeus. ¿Ve? ¿Lo vas a acompañar? Beelzebub. Tal vez saque información importante Asmodeus. Satán.
Deja las aves, es inútil, Asmodeus. Comentó Satán mientras les hacía señal a los pecados para irse. Mientras Tanaka veía eso y alzaba un pulgar notando cómo Estella, Beelzebub y Luca se iban por una puerta aparte. Tanaka. Eso me recuerda, debo resolver cosas por temas de mi sobrina. Octavia. ¿Sobrina? Tanaka. Una emo de flequillo negro, amante de los cadáveres, si mi familia no es normal. Loona. ¿Define normal? Stolas. ¿Quieres ayuda? Tanaka. No me vendría mal. Comentó mientras se iba con los demás, quienes estaban dispuestos a ayudarle con sus cosas para esperar a la siguiente reacción sin notar cómo alguien los veía de lejos, siendo un pequeño de piel pálida y sombrero de serpiente, con un bastón de manzana. Lucifer. Supongo el chico tenía razón y esto será interesante. Fin del capítulo.